Nos encontramos en la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vimos los primeros 5 versículos hace 2 semanas. Le vamos a dar un breve repaso. Santos victoriosos es el tema y vimos el cántico de los 144,000 en la primera parte de este capítulo. ¿Ya están todos ahí en Apocalipsis 14? Vamos a comenzar, claro, vamos a enfocarnos en el versículo 6 adelante, pero me gustaría leer desde el principio para tomar en cuenta lo que ha pasado. Comenzando el versículo 1, dice: Después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí vemos el versículo 6 en adelante. Y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie en que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Favor tomar asiento. Continuamos viendo aquí el libro de Apocalipsis. Sabemos que el versículo clave, Apocalipsis 1:19, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entramos aquí al capítulo 14. En este capítulo verdaderamente se nos permite ver por lo que está por venir. Y Juan nos describe unas visiones con el propósito de permitirnos tratar de ver y entender el cuadro completo. Es en los siguientes capítulos que se nos siguen dando más y más detalles, pero tenemos que entender que se van revelando más detalles de los capítulos anteriores a través del estudio. Así que tenemos que entender que las visiones no aparecen en una orden cronológica. Después del capítulo 13, en ver, si recuerdan, vimos las bestias, el anticristo que fue adorado, el falso profeta que engaña al mundo para que vayan a adorar al anticristo. Vemos que si no adoraban a la bestia y si no recibían la marca de la bestia, que es el número 666, ellos iban a ser puestos a muerte, iban a morir. La condición del mundo la vemos que está en la oscuridad, en que ha caído el punto más oscuro en toda la humanidad, y verdaderamente necesitamos un cambio de dirección.
algo que nos diera aliento y ánimo, porque uno pone a ver y estudiar esto, se puede deprimir. Y uno dice, ay, todo esto está... Y recuerda que no es para la iglesia, no es para el creyente. Es importante siempre mantener eso en contexto, por eso tan importante el versículo clave, que estas son las cosas que han de ser después de estas. Saber que el rapto ya pasó, saber que nosotros no vamos a estar aquí para esto. Tan importante. Y como les dije, necesitamos un cambio de dirección y se nos permite ver una vista previa de ¿qué? De los 144,000 que son salvos, que ahora están en la presencia de Dios, están cantando un cántico nuevo que nadie lo puede cantar, no se lo pueden aprender, porque ahora ellos están adorando, glorificando, están completamente entregados al Señor, de ser salvos, de estar en su presencia. Los santos victoriosos, podemos decir, que ahora se encuentran en el cielo y todos, fíjate, ponte a pensar, 144,000 de ellos salvos. ¿Cuántos se perdieron? Ni uno de ellos se perdió. Y esto es importante para nosotros entender esto, porque se cumple la palabra de Dios. Ahora, también nos permite ver un vistazo de la última batalla y también la cosecha de la tierra. Vimos el primer punto aquí, los santos victoriosos, versículo 1 al 5. El segundo punto son los mensajeros angélicos, versículo 6 al 13. La cosecha de la tierra, versículo 14 al 20. El breve repaso de los santos victoriosos, versículo 1 al 5, como les dije, es una vista previa de los 144,000 en el cielo. Juan nos permite ver de antemano al reino venidero de la tierra. Fue, si recuerdas, en el capítulo 7 de Apocalipsis, que el nombre de Dios fue escrito en la frente de estos 144,000. Y en recibir esta marca, la señal que ellos tenían en sus frentes era un símbolo que nos indica que ellos eran propiedad, su propiedad, le pertenecen a Dios. Y en ese caso tienen, podemos decir, seguridad. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Fíjate. Vemos que los 144,000 y vimos que son 12,000 de cada tribu de las tribus de Israel. Ellos recibieron la señal de tener esta marca de Dios y les sirve para su protección durante este tiempo. Vimos que todos los 144,000 están salvos en el cielo. Ahora, nosotros, ponlo en contexto y tenemos que entender esto. Ya hablamos de esto, ya vimos esta instrucción. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos ese sello. Fíjate, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros tenemos un sello. Entonces esto nos debe de aclarar a cada uno de nosotros que somos creyentes que somos su propiedad. Le pertenecemos a Él. Amén. Entonces, si le pertenecemos a Él, Él está con nosotros y nos va a proteger. Fíjate, si los 144,000 que tuvieron un sello, una señal escrito, y todos se salvaron, y ya vimos esto, ¿quién nos puede quitar de la mano de Dios? Nadie. Entonces esta idea de que puedo perder mi salvación es una doctrina errónea, es un error. Si tienes ese temor de que, no, ¿estás salvo o no estás salvo? No hay un intermedio, no es tener un pie adentro y uno afuera. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ponte a pensar, el momento de creer, y ya este es otro estudio completamente separado, pero en el momento de creer,
somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces ese sello, ya tenemos el Espíritu en nosotros. De creer que tenemos una experiencia extra de ser bautizados en el Espíritu Santo, eso ya pasó en el momento de creer. Porque ese sello no se va a quebrantar. Amén. Entonces, vimos que ellos pasaron por el tiempo más difícil de toda la humanidad. Y como ellos estaban sellados, protegidos, para nosotros es lo mismo. Si estamos sellados con el Espíritu Santo, Dios siempre protege y libra a los suyos. Amén. Qué gran ánimo para nosotros en ver esto y entender esto. Pero aquí quiero que entiendan, todo esto ya se aclaró. Pero cambia el tema porque vemos un gran contraste entre los santos victoriosos y los incrédulos, que está la ira de Dios de venir sobre ellos. Segundo punto, los mensajeros angélicos, versículos 6 al 13. El versículo 6 nos dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjate, vi volar en medio del cielo otro ángel. Ángel literalmente es un mensajero, es lo que es. Los ángeles sirven a lo largo de las escrituras como mensajeros de Dios. Es lo que son. Y dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que estamos viendo aquí en esta visión, quiero que entiendan, es el cumplimiento de una de las señales que habían de predecer al final del mundo. Y aquí se está cumpliendo en lo que estamos leyendo. Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces en Mateo nos dice esto, y aquí vemos el cumplimiento en lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, en este versículo 6. Entonces vemos que este ángel llega con el mensaje del evangelio a todas las razas, tribus, lenguas y pueblos. Y el evangelio es perdurable, podemos decir, es el mismo mensaje. El evangelio no cambia. El evangelio sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Es el mismo evangelio y es el mensaje de salvación para todo aquel que cree. Amén. Fíjate, en el pasado, en el presente y en el futuro, y no cambia el evangelio. Ahora, tenemos que entender que el evangelio es como una espada de doble filo, porque todo aquel que lo acepta, todo aquel que cree y que verdaderamente entiende que estas son las buenas nuevas, estas son las buenas noticias, verdaderamente ya nos cortó, ya nos permitió creer. Pero al que lo rechaza, ¿qué pasa? El evangelio viene siendo el juicio para ellos, a todo aquel que no cree. Entonces, de un lado trae salvación, pero del otro lado trae el juicio de Dios al incrédulo por no haber creído. Juan 13:19 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el evangelio divide, corta, nos trae al que crea salvación y al otro trae el juicio de Dios. Y fíjate, esta es la primera vez que un ángel es usado para predicar el evangelio en el futuro aquí. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha usado a hombres
a mujeres para predicar el evangelio. Pero estando en la tribulación, Dios hace todo lo posible. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Para que todos oigan la verdad. Usando hasta los ángeles para traer un temor correctivo para producir la fe salvadora. A este punto. Así que vemos que la condenación es justificada. ¿Por qué? Porque todo aquel que lo rechazaron, que lo han rechazado, se les dio toda la oportunidad de aceptarlo, aún hasta en la tribulación. Versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel, vemos que el ángel, llamando a la gente a que tengan temor de Dios. Ténganle temor a Dios. Es una invitación de darle culto al Dios que es creador de todo. Al creador. Es en tener, fíjate, temor de Dios, que la Biblia nos dice que es el principio de la sabiduría. Salmo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y es lo que está haciendo, trayéndoles estas noticias para que tengan temor de Dios. La hora del juicio ha llegado. Pero Dios, fíjate, Dios verá que todo hombre tenga la oportunidad de escuchar el evangelio durante este tiempo. Así que teman a Dios, denle la gloria a Dios. Todavía hay oportunidad de arrepentirse y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Vemos que no nomás es de tenerle temor a Dios, es de darle gloria a Dios. Hoy en día muchos dicen que le tienen temor a Dios, pero el problema es que no son regenerados, no hay regeneración. Y en sí, si no hay regeneración, no lo pueden glorificar, porque no están salvos. Sí, le tengo temor a Dios, claro que le tengo temor a Dios. Pero tenemos que nacer de nuevos para poder glorificar a Dios. Tenemos que nacer, es la regeneración. Romanos 1:21 nos dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se fue entenebrecido. Fíjate, pues habiendo conocido a Dios, sabían de Dios, pero sin regeneración, solamente sí, yo creo en Él. Muchos dicen, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Sé eso, entiendo esto. Pero no hay regeneración. Si no has nacido de nuevo, no lo puedes glorificar. Es imposible. Entonces vemos que los incrédulos se les pide que teman y glorifiquen a Dios. Y esto solo puede pasar, ¿por qué? Porque uno es transformado. Es la única manera. Es la regeneración que toma lugar adentro de cada uno de nosotros. La palabra dice que somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. No es religión y es lo que se levanta aquí en el próximo versículo. Fíjate el versículo 8. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora vemos que este segundo ángel no trae las buenas nuevas como el primero. Él trae las malas noticias del juicio. Esto nos indica que el primer mensaje de las buenas nuevas no fue aceptado. Fue rechazado.
Ahora, para entender, Babilonia representa en la Biblia los falsos sistemas religiosos. Esa es Babilonia. Los falsos sistemas religiosos. Es en Babilonia donde nacieron los falsos sistemas religiosos. Fue en Babilonia donde ¿qué? Se adoraba la diosa Astoret, y es conocida también como Ishtar en Asiria, y se adoraba ¿qué? Se adoraba a través del sexo. Y en adorar el sexo, entonces, es fornicación espiritual. Es por lo cual dice aquí, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí vemos la declaración que Babilonia ha caído. Es lo que el segundo ángel anuncia. Así que el poderoso imperio del anticristo es el más poderoso en toda la historia de la humanidad. Será destruido. Será destruido. La Babilonia a cual se refiere, una vez más, no es una ciudad, sino todo el imperio político, económico y religioso que el anticristo va a establecer en aquellos días en el futuro. Es lo que ha caído. Es la razón que entra el juicio de Dios. Fíjate el versículo 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fíjate, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. El tercer ángel anunciará su advertencia a gran voz. Así que no puede haber la excusa: no, pero es que yo no lo oí. No oí. Todos van a escuchar y van a entender su mensaje. En saber lo que es verdadero y rechazarlo, ellos serán juzgados. Lo que no se nos está permitiendo ver, lo que se nos está permitiendo ver es la condenación de las personas que niegan a Jesús, que rechazan al Señor, y que ellos serán juzgados y no tienen excusa, tanto como está escrito en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Increíble. Nadie va a tener la excusa: no oí, no sabía, no. La palabra es muy clara. Esta es la razón que todo aquel que se pasará la eternidad en el infierno no van a tener excusa. No tendrán excusa. Dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Vemos que esta advertencia del tercer ángel está dirigida a todo aquel que ha adorado a la bestia, a su imagen, el que recibe la marca en su frente o en su mano. En adorar a la bestia o su imagen es rebelión deliberada contra Dios. Verdaderamente se han opuesto a Dios. Pero acabamos de ver que hasta la hora final, la última hora final, Dios en su gracia sigue invitando a los incrédulos, a los pecadores que se arrepientan, que crean el evangelio.
que crean. Y te voy a decir, a mí personalmente me da mucha lástima. Me da gran dolor, hasta el corazón me duele. Cuando he ido al hospital en los últimos momentos de vida que familia me invita a que vaya. Y personas están falleciendo y aún ni me quieren en el cuarto. Me rechazan, pero no a mí. Están rechazando al Señor aún hasta el último momento de su vida. Y es lo que vemos aquí. Rechazando. Ponte a pensar la dureza de corazón. Vimos los santos victoriosos. Nosotros nos podemos gozar en nuestra salvación. Pero mira la dureza de corazón. Mira la condición de ellos. Versículo 10 al 11 una vez más dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, fíjate, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fíjate, serán atormentados por toda la eternidad. No habrá un momento de descanso para ellos. ¿Por qué? Por haber rechazado la verdad. Increíble. Y ahora, ponte a pensar la gente que se burla en estos momentos. La gente que no quiere oír. La gente que se burla aún de nosotros. Ahí van los aleluyas. Pero mira lo que los espera. Si solo abrieran sus ojos y su entendimiento de lo que está por venir. Jesús habló de Gehenna. Y él dijo en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Wow. Y recuerda que en las Escrituras el fuego y azufre se asocia con el juicio divino, tanto como si recuerdas en la historia de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. El infierno es el destino final para todo aquel que no cree. Todo aquel que rechaza a Jesús, el que no se arrepiente de sus pecados, aquel que no acepta a Jesús como Señor y Salvador. Este destino final, para entender, es conocido como el lago de fuego. Y tenemos que entender que este lugar no fue creado originalmente para los hombres, pero ahí es donde muchos van a llegar. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eternamente separados de Cristo Jesús en el lago de fuego. Aquí está en la palabra de Dios. Y muchos no creen que el infierno es real. Muchos no creen. Aquí lo estamos viendo. Estamos viendo las consecuencias de no haber creído. Así que vemos el sufrimiento, fíjate, por toda la eternidad de los incrédulos. Es la segunda muerte para ellos. Pero vimos un contraste aquí. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vemos que este versículo exhorta que los santos que van a atravesar, que atraviesan las pruebas, deben de tener paciencia. Los que Dios, fíjate, ha escogido nunca perderán su fe, sino que perseverarán en ella hasta sufrir la muerte. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús. Cumplieron esto en pasar por el momento más difícil de toda la humanidad. El capítulo 13 de Apocalipsis. Estos son los santos victoriosos, los santos de la tribulación, que tuvieron que morir por su fe. Recuerda, una vez vimos esto. La iglesia ya no está. El Espíritu Santo ya no está. Estás creyendo la verdad sin el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tener que morir por tu fe. Pero estos son los santos victoriosos de la tribulación. El versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Fíjate, bienaventurados, bendecidos serán todos los que mueren en el Señor, los que han resistido al diablo y mueren por su fe. Mártires es lo que son. Pero vemos, fíjate, la realidad y la seguridad, la esperanza, el gozo de todo aquel que ha sido justificado en creer en el Señor Jesús como su Salvador. Vemos que ahora los santos victoriosos pueden descansar de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Fíjate, como creyentes, cada uno de nosotros vamos a recibir un galardón. Amén. Por lo que hemos hecho, y es como los que siguen, por lo que hemos hecho. Gloria a Dios. Gloria a Dios por mis hermanos y hermanas que son fieles en el Señor, que siguen dando testimonio, que siguen caminando con el Señor, que terminan la carrera bien y han afectado personas alrededor de ellos, que le han discipulado y entienden qué es lo que es caminar con el Señor, porque vienen las pruebas. La obra sigue. Pero fíjate qué contraste, el incrédulo no va a descansar. No descansará por toda la eternidad. Y el creyente al fin podrá descansar. Después de haber pasado por este tiempo de gran sufrimiento. Y en sí serán bienaventurados. Serán bendecidos. Amén. Tercer punto, la cosecha de la tierra. Versículo 14 en adelante. Dice: miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.
Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La cosecha de la tierra. Vemos que el versículo 14 nos dice una vez más: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Vemos, lo que estamos viendo aquí es al Señor Jesús. Él viene en las nubes y trae el juicio sobre la tierra. Jesús vino la primera vez como siervo, con humildad, pero aquí en la segunda venida vendrá como el Rey Supremo. Vendrá en su majestad y en su esplendor. Vemos que ahora no es una corona de espinas, pero es una corona de oro. Y viene con una hoz filosa en mano. ¿Para qué? Para recoger la cosecha. Mateo 13, 37 al 42 dice así: respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que estamos viendo aquí. Versículo 15, 16 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Lo que vemos aquí es que ha llegado el tiempo de ¿qué? De separar a los justos de los injustos. Con gran voz, comunicando, podemos decir, la urgencia, el poder y la autoridad que Dios el Padre le asignó. El ángel, fíjate, clamó que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y te voy a decir, yo no hubiera entendido, verdaderamente no hubiera entendido esto, que la mies de la tierra está madura. No lo hubiera entendido y no había entendido la urgencia que se requiere en este momento. Pero fue hace tiempo atrás. Me recuerdo que fuimos a la propiedad a visitar a mi cuñado. Vive en Julian, y tiene un huerto de manzanas. Y el huerto tiene, fíjate, en ese huerto él tiene 7,000 árboles de manzanas. Son muchos árboles. Y lo fuimos a visitar, y en esa misma semana que estábamos ahí, los primeros árboles ya estaban listos. Estaban listos, las manzanas estaban maduras para ser recogidas. Porque si te esperas, y se comienzan a caer las manzanas. Y ponte a pensar, ¿cuántos árboles? Y la urgencia que se requiere para poner noté la urgencia en su voz,
porque se comenzó a dar dirección a los trabajadores que recogieran y me recordé aquí la urgencia que estaba a mano. El ángel con esta gran urgencia da dirección, entrega el mensaje del Padre al Hijo, del hombre, que ya es tiempo de que comience el juicio. Ya es tiempo, la ira de Dios, fíjate, podemos decir ya alcanzó su límite y es su ira que ahora comienza a derramar sobre la tierra. Y es lo que nos está dando a entender aquí, que en ese momento ya es tiempo, ya llegó la hora, lo tienes que hacer ya ahorita, no se puede perder más tiempo. Versículo 17 dice así: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Es tiempo de ¿qué? De recoger la última cosecha de la tierra. Vemos que este segador no es Jesús, pero otro ángel. Viene ahora siendo el quinto ángel, si has llevado la cuenta o la has perdido. El Hijo del Hombre será asistido por los ángeles en su juicio final. Y es lo que leímos en Mateo. Mateo 13:39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y es lo que estamos viendo. Versículo 18 dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendima los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Vemos el sexto ángel aquí en esta visión de Juan y vemos que tenía el poder sobre el fuego. Y es muy probable que tiene este poder. ¿Por qué? Porque este ángel salió ¿de dónde? Del altar celestial. Deja leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, el versículo 18: luego otro ángel que tenía poder para destruir con fuego vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: pasa ahora tu hoz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Entonces los racimos de uva son los pecadores no arrepentidos, incrédulos, que deben de ser cortados por la hoz aguda del segador de la tierra. Significa que deben de ser cortados ¿de qué? De la existencia terrenal a este punto. Porque las uvas ya están maduras para el juicio. Maduras aquí significa algo totalmente maduro y en su momento ya dominante. Ya no, ya han llegado hasta lo último. Ya ha llegado el momento. Representa a las personas malvadas que no se entregaron a la verdad, que no recibieron las buenas nuevas y ahora están listos para la cosecha de justicia. Fíjate el versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Vemos que cuando el ángel arrojó su hoz en la tierra, wow, ponte a pensar, ha cortado todo. Todos los enemigos de Dios que habían sobrevivido, todos los juicios fueron echados en el gran lagar de la ira de Dios. El gran lagar estaba formado, para poder entender, son dos recipientes de piedra conectados a través de un canal. Y las uvas se pisoteaban en el primer recipiente, en el más grande. Ahí se pisaban las uvas. Y de ahí corría el jugo al recipiente más chico. Y lo que esto es una descripción de la sangre
que va a correr cuando el juicio de Dios llegue a este punto. Apocalipsis 16:16 dice así: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Será pisado el lagar fuera de la ciudad, y el Señor va a proteger a Jerusalén de la carnicería, de la batalla de Armagedón. Apocalipsis 19:15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. El versículo 20 nos dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Armagedón, como nos indica este pasaje, verdaderamente será una carnicería, una gran destrucción. No es una batalla. Imagínate que Dios no puede perder. Dios va a destruir. El anticristo, el falso profeta y todas sus fuerzas humanas y demónicas serán destruidas por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de los muertos por la espada, podemos decir, correrá como un río. Y luego las aves se van a saciar con la carne de ellos. Pueden leer estos detalles, lo vamos a estudiar después, pero Apocalipsis 19, 11 al 21. Ahí nos enseña esto. Pero ponte a pensar, el gran contraste. Nosotros verdaderamente debemos estar gozosos por nuestra salvación. Hemos visto, hemos estudiado que el gozo, nadie nos puede quitar ese gozo. Ese gozo es interior. No es por los eventos o actividades. Es el gozo que tenemos en el Señor. Que ahora el Espíritu mora en nosotros. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Este concepto de pensar que el cristiano anda todo deprimido, pateando botes, ponlo en la perspectiva correcta. Mira lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 5 puntos. Primero, verdaderamente tenemos que darle gracias a Dios que nosotros no estamos puestos para ira. Que el Señor nos va a arrebatar como su iglesia antes de este tiempo. Amén. Tenemos que vivir y en ese entendimiento. Yo sé que hay 3 ideas sobre el rapto, pero en realidad nosotros no somos puestos para ira. No. Vimos que la señal que recibieron los 144,000 los declara ser propiedad de Dios y que ellos están seguros en Dios, en Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos la señal del Espíritu Santo. Estamos sellados, somos su propiedad y Él nos protegerá. Amén. 3. Vemos que a través de los mensajeros, los ángeles de Dios, Dios hace todo lo posible para que no se pierdan. Su deseo es que recibas su salvación. Hoy es el día de salvación para el incrédulo. Si no conoces a Cristo Jesús, si no estás seguro en tu salvación, ¿por qué? Quizás no sabes las Escrituras. Quizás verdaderamente no has
hecho una declaración de fe a través del entendimiento de la palabra? Yo te digo, arrímate para que se te explique el Evangelio y seas salvo, porque hoy es el día de salvación. Pero también vemos el cuarto punto, que viene la última batalla y la gran cosecha. Hay la cosecha de grano, la cual el Señor recogerá, pero también viene la cosecha de uvas, que el ángel recoge. Pero es el Señor Jesucristo quien va a aplastar sus vidas, va a destruir esas vidas. Te pregunto en esta noche, ¿con cuál te identificas? ¿Con cuál? No digo todo esto para que tengas miedo, estés asustado. Es para que podamos comprender y hacer decisiones propias en nuestras vidas. Una vez más, si no conoces a Cristo, arrímate, ven, para que lo puedas conocer como Señor y Salvador. Ahora, si lo conoces y es tu Salvador, verdaderamente nosotros podemos gozarnos de nuestra salvación, vivir verdaderamente en una manera que le agrade al Señor, dar palabras de ánimo uno al otro y traer el Evangelio a este mundo perdido.